Lamentaciones 4. El castigo de Sión consumado. Cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados, más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Nota: los judíos definían las cualidades de su tierra con los términos oro, buen oro y piedras del santuario, y llamaban a sus hijos preciados y estimados más que el oro puro. Esto hacía más penoso el contraste con su condición actual. Versículo 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Nota: los avestruces eran famosos por abandonar sus huevos para que el sol los empollara. Job 39, 13, 18. La terrible situación ha transformado los sentimientos maternales en este tipo de indiferencia. Versículo 4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Nota: Israel había gozado de mayores privilegios que Sodoma. Esto significa que le correspondían mayores obligaciones y que debía asumir una mayor responsabilidad por su pecado. Véase Lucas 12, 47. Sus nobles, versículo 7, fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nota: esta sección tiene una estructura similar a versículos 1 al 6. Ambas comienzan encomiando al pueblo de un lado, versículo 1, a sus nobles del otro, versículo 7. Ello está seguido por la gran tragedia de la devastación de estos grupos. Ambas secciones terminan con un versículo de significación teológica sobre estos acontecimientos, versículos 6, 11. La palabra nobles ha sido traducida de diferentes maneras, indica a alguien que sobresale por su rango. Sobre lo que se dice de los hijos en versículo 10, véase 2:20. Versículo 12. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nota: el ataque a Jerusalén era difícil y costoso por sus muros y collados. Versículo 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Nota: los profetas y sacerdotes derramaron la sangre del justo profeta Urías, Jeremías 26, 20 al 23, e intentaron asesinar a Jeremías por sus predicciones. Como responsables por ocultar la verdad, eran realmente los culpables. Jeremías 26, 11. Habían preferido creer a las halagueñas palabras de los falsos profetas, 2:14. Su condición se asemejaba a la de los sacerdotes en tiempo de Jesús, Juan 8:44. Versículo 14. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Versículo 15. Apartaos inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Nota: la falsedad de sus líderes descrita en versículo 13 los habían alcanzado. El pueblo de Judá sentía que había sido ultrajado y engañado, de modo que rechazaba la compañía de ellos.
Versículo 16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Comentario. Aguardamos a una nación. Algunos especialistas piensan que el remanente que había sobrevivido aún esperaba ayuda. Los versículos 18 y 19 se refieren a este remanente, pero probablemente el texto aluda a su actitud anterior a la destrucción de Jerusalén. Esperaban que alguna nación viniera en su auxilio. Estas esperanzas se frustraron en el 587 a.C. Véase 1:2. Versículo 18. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Nota: las tropas de ocupación acosaban continuamente a los sobrevivientes. Versículo 20. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Nota: el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová. Estos eran probablemente los títulos usados por el rey Sedequías, en quien una parte del pueblo había depositado grandes esperanzas. Versículo 21. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Nota: la oposición de Edom causó gran amargura en estos difíciles tiempos. Gózate y alégrate probablemente significa búrlate, pero tú también serás juzgada y tendrás que beber la copa de la ira de Dios. Jeremías 25:15. Versículo 22. Se ha cumplido tu castigo, hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Nota final. La mayoría del pueblo fue conducido a la cautividad. Se ha cumplido tu castigo. Es posible que Dios le ofreciera alguna oportunidad al remanente que había quedado atrás. Nunca más te hará llevar cautiva. Esto parece implícito en Jeremías 42:10-12, 50-20. Las estrofas de 3 versos del capítulo 3 aparecen ahora seguidas por estrofas de 2 versos y en el capítulo 5 serán de un solo verso. Al tiempo que se abandona el formato de acróstico, es posible que esto se haya hecho así a propósito para indicar el desenlace de lo que se destaca en el capítulo 3.